Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Génesis 17:5. Buenas noches, hermanos. Los saludo hoy 9 de junio, mes de los padres. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles, donde tenemos como tema general la iglesia hoy. Los invito a meditar juntos, esta vez en la sangre del Cordero. Confiamos en la revelación del Espíritu Santo y de su fortaleza y guía para poner en práctica la palabra. Hermanos, buenas noches. Esta noche me toca a mí el privilegio de compartir la palabra del Señor, su bendita palabra que permanece para siempre. Entonces, declaramos en el nombre de Jesús la libertad del Espíritu Santo. Declaramos que todos los aires son limpios, que el Señor nos permite y nos abre el entendimiento y nos resplandece para que su palabra haga efecto en nuestras vidas. Esa misma palabra que Él nos va a recordar cuando la necesitamos. Bueno, en el nombre de Jesús empezamos con acción de gracias. Hoy me correspondió compartir acerca de una de las armas espirituales poderosas que el Señor nos ha dejado. Como dice que nuestras armas no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, hoy quiero compartir acerca de la sangre del Cordero. Vamos un momentico a Apocalipsis capítulo 12, el verso 11. Vamos a ver la primera parte, la parte A de ese verso. Vamos a Apocalipsis entonces, capítulo 12, verso 11, la parte A. Dice así: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Por medio de quién le han vencido? Por medio de la sangre del Cordero. El pueblo de Dios vence al enemigo por medio de la sangre del Cordero. Entonces, es muy claro que es un cordero y vamos a hablar acerca de ese cordero, quién es y qué pasa con él, con su sangre preciosa. Entonces, en Primera de Pedro, vamos un momentico a Primera de Pedro, el capítulo 1, vamos a leer del verso 18 al 20 para saber qué pasa con ese cordero. Dice así: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, Dios no hace las cosas ni lo coge de sorpresa nada. Dios es un Dios que planea las cosas. Y aquí nos habla que este cordero estaba destinado, estaba planeado desde antes de la fundación del mundo, con un propósito que Dios tenía con ese cordero. Y dice, el 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces vamos identificando ese cordero. Es el cordero que Dios destinó desde antes de la fundación del mundo. No podía ser cualquier otro cordero. Para la redención y la sangre con la cual podemos vencer al enemigo, con la cual hemos vencido al enemigo, es la sangre del Señor Jesucristo, que había sido destinado por el Padre Celestial desde antes de la fundación del mundo y que en el tiempo de Dios se manifestó, sabiendo que ya hace más o menos 2000 años que ese cordero fue manifestado. No es cualquier cordero o cualquier sangre, sino solamente la sangre del Señor Jesucristo. El Señor, cuando llegó el pecado, empezó el primer sacrificio en el Edén.
El primer animalito que se sacrificó en el Edén, el primer corderito, porque el Señor destinó no era cualquier animal, sino un cordero, como dice la palabra aquí en el verso 19, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya el Señor tenía preparado a su Hijo para enviarlo en el tiempo de Él, ya lo tenía planeado para enviarlo. Y todo lo demás que había pasado antes era figura de lo que sucedería con ese cordero que Dios sí había destinado. No podía ser otro cordero, todo era figura. Allá en el Edén, el primer sacrificio, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, nos enseña la palabra. Entonces, el primer cordero que se sacrificó por el pecado fue allá en el Edén. Y de ahí en adelante se siguieron sacrificando corderos para podernos acercar a Dios, porque sin nosotros ser lavados, nosotros no podemos acercarnos a Dios, porque Dios es santo y nosotros con pecados no nos podemos acercar a Dios. Pero Dios fue propicio con Adán y Eva para que se pudieran acercar a Él por medio del sacrificio de ese animalito y de toda la generación hasta la llegada del Señor Jesucristo, hasta la llegada de ese cordero con la cual podemos vencer al diablo. Entonces, Juan Bautista identificó al Señor Jesús cuando Él fue introducido como el Cordero de Dios. Fue Juan Bautista el que lo identificó y lo señaló, diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señalando al Señor Jesús en el momento que fue enviado. Ese sacrificio eran animalitos desde el Edén hasta el tiempo. Todos los patriarcas que se acercaron a Dios se acercaron por medio de la sangre de ese animalito que simulaba el cordero que Dios había preparado, que era su Hijo Jesucristo. Hasta allí ellos hicieron un sacrificio. Luego, cuando llegó el momento en que el Señor ya rescató a Israel y nos muestra en el Éxodo, en el capítulo 12, lo que sucedió con ese cordero. Fue la Pascua para sacarlos de allí, de la esclavitud. La sangre se puso en los postes y en el dintel de las entradas para que el ángel de la muerte no los tocara, para que pasara de ellos. Entonces, solamente con la instrucción que Dios da acerca de esa sangre, es que nosotros nos podemos acercar a Dios y que el enemigo no nos toque. Para eso que está destinada la sangre de ese cordero. Ellos lo hicieron en Egipto, el pueblo de Israel, cuando el Señor le dio la instrucción a Moisés, ellos celebraron la primera Pascua. La primera Pascua que el Señor le dijo que era el principio de los meses para el pueblo de Israel. Y que cada vez, el primer mes de ese año que empezaba en ese momento, ellos celebrarían cada año el primer mes, manifestando que fueron sacados de la esclavitud y que fueron guardados del ángel de la muerte para que no los tocara. Y se lo fueron enseñando a sus hijos, y así todo el tiempo que existió Israel y el templo y todo lo que las ordenanzas que el Señor le había dado era por medio de la sangre de un corderito. Y ese corderito tenía unas especificaciones que lo vemos ahí en el libro de Éxodo. En el libro de Levítico también nos habla acerca de ese cordero, como dice acá en el verso 19, de un cordero sin mancha y sin contaminación. Solo el Señor Jesús era sin pecado. Él era sin contaminación. Nosotros, todos los seres humanos, nacemos pecadores, porque fuimos vendidos al pecado. Pero el Señor Jesús no. Ese fue el cordero que Dios preparó, sin mancha y sin contaminación, para nuestra redención. Antes eran corderitos que se ofrecían, animalitos. La sangre de ese cordero sin mancha y sin contaminación, que tenía las especificaciones que Dios le daba al pueblo de Israel, les había dado. Y ellos ofrecían ese sacrificio y recordaban, y sus pecados eran remitidos. Lo vemos en el lugar allí santísimo,
donde llegaba el sumo sacerdote sin no antes haber presentado un sacrificio por su propio pecado, y luego se presentaba en el lugar santísimo, donde esa sangre era rociada en el lugar propicio para remisión de los pecados. Una vez al año ellos tenían que hacer eso. Y entonces ese año los pecados de Israel, del pueblo de Israel, eran remitidos. El Señor no se acordaba de esos pecados. Y asimismo, vemos en Hebreos cómo nos señala que ahora, a partir de la llegada de ese Cordero que Dios había preparado desde antes de la fundación del mundo, es por la única que tenemos remisión de pecados. La única sangre que nos limpia de toda maldad, que limpia nuestras conciencias de pecado. Vamos a leer un momentico a Hebreos, vamos en el capítulo 9, del verso 11 al 12. Devolvámonos un poquito. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Desde el tiempo de Adán hasta el tiempo que se estableció al pueblo de Israel como nación, se ofrecía un corderito para acercarse al Señor. En el tiempo de Israel se le dieron unas especificaciones y ellos lo hacían, y en ese tabernáculo que construyeron y luego en el templo, en el lugar santísimo, se ofrecía esa sangre. Pero una vez cumplido el tiempo que Dios había estipulado, que mandaría ese cordero que había destinado desde antes de la fundación del mundo, no se acepta ninguna otra sangre. No se acepta la sangre de los animalitos, sino la sangre del Señor Jesús que fue derramada por nuestros pecados. Leamos nuevamente estos dos versos. Dice, pero estando ya presente Cristo, a partir de que llegó el Señor, sumo sacerdote de los bienes venideros, mire que nos está hablando de cosas por venir, cosas que no son perecederas. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Antes, cada año había que sacrificar un corderito con unas determinadas especificaciones, pero a partir de que Dios envió ya el cordero que Él había destinado, que era su Hijo Jesucristo, ya no acepta ninguna otra sangre. Y ellos lo hacían cada año, pero ahora es para siempre, eterna redención. Ahora vamos a hacer un resumen de esto, de por qué hemos vencido al diablo por medio de la sangre del Cordero, porque es una redención eterna. Ya el diablo no se puede enseñorear de nosotros. ¿Por qué? No nos puede amenazar, porque ya nosotros fuimos redimidos eternamente. Todos los que confiamos en la sangre del Señor que fue derramada por nosotros, entonces tenemos una redención eterna. Esa es una de las funciones de la sangre del Señor Jesús, que el que se acerca a Él y es lavado con su sangre, tiene una redención eterna. Ya no tienen que estar ofreciéndose cada año nuevamente por los pecados. Entonces, no es cualquier cordero o cualquier sangre, es solamente la del Señor Jesucristo. Todo lo demás era figura de lo que vendría, pero una vez estando el Señor Jesús, no se acepta otra sangre para remisión de pecados, para perdón de pecados y para una redención eterna. Los que todavía hacen los sacrificios y confían en la sangre de los animales, ellos no tienen lo que el Señor ya destinó. Por eso aquí en Apocalipsis es muy claro y dice, le han vencido por la sangre del Cordero.
¿Por qué? Pues la fe en esa sangre. Es la única que Dios acepta. Ya no acepta la de los otros animalitos, sino la de su Hijo que fue enviado en el tiempo y con la especificación de un cordero sin mancha y sin contaminación, porque el Señor Jesús fue sin pecado. El Señor enseñó que esos eran los principios de los meses para el pueblo de Israel, pero para nosotros es el principio de una redención eterna. Tanto así que la historia de la humanidad se ha dividido en antes de Cristo y después de Cristo. La creación humana antes de Cristo eran unas cosas, después de Cristo son otras, por medio de ese cordero que fue ofrecido para esa redención eterna. Es por medio de esa sangre que se nos ofrece un nuevo pacto. Al pueblo de Israel, a los patriarcas se le hicieron unas promesas, caminaron con el Señor y ellos se acercaban por medio de la sangre de ese animalito. Y al pueblo de Israel se le dieron unas ordenanzas, un lugar de ofrecer las cosas, de ofrecer el culto con unas especificaciones, ¿cierto? Pero a partir de la llegada del Señor Jesús, es solamente por esa sangre que hay un nuevo pacto. Dios no está obligado con la humanidad, sino a través y con los que llegan a Él, a través de la sangre del Cordero. De resto, Él no tiene ninguna obligación con el resto de la humanidad, solo los que llegan a través de la fe en la sangre de ese Cordero, del sacrificio del Señor Jesús en la cruz y el derramamiento de su sangre. Veamos un momentico en Mateo 26, 27 y 28. Vamos un momentico. Dejemos señalado Hebreos porque lo vamos a estar necesitando. Dejémoslo allí señaladito y vamos a Mateo. Capítulo 26, vamos a leer el verso 27 y 28. Dice, y tomando la copa, se está refiriendo al Señor Jesucristo, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es esa sangre, lo está diciendo, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Dios, a raíz de la desobediencia de Israel, se desentendió del antiguo pacto. No porque Dios hubiera fallado, sino porque Israel no se sostuvo en ese pacto. Entonces ahora Él señala, ahí mismo profetiza un nuevo pacto, que empieza cuando el Señor Jesús dice estas palabras. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Entonces, esa es la sangre del Cordero. Es por medio de esa sangre que vencemos al enemigo. Es una arma poderosa, porque Él ya no nos puede acusar, porque nuestros pecados fueron perdonados. Es una arma poderosísima. Nosotros no somos salvos por nuestras buenas obras, ni porque seamos buenos somos salvos, ni porque hayamos sido malos dejamos de ser salvos cuando creemos en la sangre del Señor Jesús que pagó por nosotros. Entonces es esa sangre en la que se hace un nuevo pacto. No es a través de ninguna otra sangre, sino por la sangre del Señor Jesucristo. En Él se establece el nuevo pacto. El antiguo pacto era sobre cosas perecederas, pero el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús es para vida eterna y para ofrecernos como herencia las cosas inconmovibles, porque este cielo y esta tierra pasará, pero lo nuevo es para que permanezca para siempre, incorruptible lo que el Señor nos promete. Por eso dice que Él entró al lugar santísimo, el cielo, a ese tabernáculo hecho por mano de Dios y no por mano de hombre. O sea que ese antiguo pacto
fue ya dado por terminado. Esas promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel en el antiguo pacto, el Señor las dio por terminadas, porque está ofreciendo un nuevo pacto en la sangre de su Hijo Jesucristo para cosas inconmovibles, empezando por la vida eterna. Una redención eterna, dice la palabra. Leamos un momentico Colosenses 1 del 13 al 14 también. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer los versos 13 y 14. Dice así: el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Todo ser humano que no está en pacto en la sangre de Cristo Jesús, dice el 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. El que no está en pacto en la sangre de Cristo Jesús no ha sido librado del poder de las tinieblas. Son a los que entramos en el nuevo pacto, en la fe en la sangre del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, porque fue Él el que pagó. Ya no se acepta otra sangre, sino solo la del Señor Jesús. Y los que no están en este nuevo pacto están bajo el poder de las tinieblas, así lo ignoren. Por eso hay que predicar el Evangelio, porque no hay salvación en ningún otro nombre, ni ha sido dado otro nombre para ser salvos debajo del cielo, sino el nombre del Señor Jesucristo. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nadie puede entrar al reino de los cielos si no es por la fe en la sangre del Señor Jesucristo, porque es la única sangre en que son perdonados nuestros pecados y en la cual se nos ofrece una vida eterna, una redención eterna, como ya lo leímos. Entonces, queda claro que esa sangre es para el nuevo pacto, que ese cordero fue ofrecido por Dios y que lo tenía desde antes de la fundación del mundo. No hay forma de ser trasladado de las tinieblas, el reino de las tinieblas, al reino de la luz o el reino del Señor Jesucristo, sino a través de su sangre. No hay otra forma. Por eso es que es tan poderosa, por eso es que le vencemos por medio de la sangre del Cordero. Porque todos los que no están en ese pacto, todos los que no han puesto la fe en esa sangre que fue derramada, están en tinieblas todavía. Todavía están bajo el poder y el dominio del diablo. Entonces, primeramente nosotros, los que ya hemos hecho pacto en esa sangre, en la fe en esa sangre, el diablo no se puede enseñorear de nosotros, porque nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Y por eso tenemos que predicar a los que todavía están en tinieblas. Una vez que el Señor nos permite que su palabra resplandezca y nos alumbra el entendimiento, tenemos que ser claros y posicionarnos allí, porque muchas personas piensan que son salvas porque han hecho buenas obras. Y es más, se esfuerzan por hacer buenas obras para que quizás Dios los tenga en cuenta y puedan pertenecer al reino de los cielos, ser salvos y sus pecados ser perdonados. O al contrario, hay otros que son tan malos, que han hecho tanto daño a la humanidad, que piensan que ellos no son dignos. Pero si ellos confían que hubo uno que pagó por todos sus pecados, es trasladado de las tinieblas al reino de los cielos, que es inconmovible. Inconmovible, ese es un reino inconmovible y es una salvación eterna. La palabra nos enseña que la sangre de Abel y la de Zacarías clama por venganza. Está escrito en la palabra que desde Abel, que fue el primer muerto en la humanidad, hasta Zacarías en el antiguo pacto, ellos claman venganza, esa sangre. Pero la sangre que fue derramada del Señor Jesucristo clama vida. Esa sangre clama perdón, clama redención. Cuando Dios el Padre ve esa sangre allí en el lugar santísimo, que ahora es en el cielo,
¿Qué clama? Vida, perdón, redención, limpieza. Entonces, mira el poder de esa sangre. Es única esa sangre y es poderosa esa sangre. Lo que el Señor, lo que el Padre dio, o sea, acepta esa sangre, es poderosa. Y nunca es por nosotros, es por esa sangre, porque es el Señor Jesús el autor y consumador de la fe. Por eso nosotros tenemos que poner la mirada en el Señor Jesús, primeramente en su sangre. Para el nuevo pacto, para perdón de pecados, para vida eterna, primeramente en su sangre. Porque no hay otra sangre, solo la sangre del Señor Jesús es acepta. Entonces es poderosísima la sangre del Cordero con el cual vencemos al enemigo. Leamos Romanos 3 del 21 al 26. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Dios nunca hace nada que no lo haya anunciado primero. Él anunció la venida del nuevo pacto. Él lo anunció por medio de la misma ley y de los profetas. Y dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es necesario creer que es suficiente la sangre del Señor para perdón de pecados, que no se necesita ninguna buena obra, porque el hombre no se caracteriza por hacer buenas obras. Entonces el Señor ya lo estipuló, que es solo la fe en la sangre de su Hijo la que nos da redención. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces es la fe en esa sangre. Cuando yo he pecado, yo no puedo hacer buenas obras para que Dios me perdone. O si he hecho lo malo, no puedo decir: no hay nada que hacer, estoy perdido. No, porque ahí está la sangre, la fe en la sangre del que ya pagó. Desde el pecado más horrible hasta el pecado más pequeñito, solo es perdonado por medio de la fe en esa sangre, la sangre del Cordero con el cual vencemos al enemigo, al diablo y a sus demonios. Por eso tenemos que saber qué implica esa sangre de ese Cordero. Tenemos que saber quién se inventó eso. Dios. Dios, el que perdona pecados, fue el que estipuló desde antes de la fundación del mundo que iba a llegar un momento en que iba a enviar a su Hijo, el Cordero sin mancha, sin contaminación, para perdón y remisión de nuestros pecados y para darnos vida eterna y una herencia por la fe en esa sangre. Por eso se requiere la fe y pues estamos poniendo los fundamentos según la palabra. Porque ¿cómo hago yo para tener fe en la sangre de Jesús? Tengo que conocer lo que dice la palabra. Y esa palabra, como nos dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Porque el pensamiento de Dios para la humanidad ya quedó registrado acá en la Biblia. Por eso le llamamos la palabra de Dios. Creo que lo que Dios ha dejado escrito para mí, para la humanidad, Él lo va a cumplir. Y para perdón de pecados, para vida eterna, para redención, para ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios, solo existe la fe en la sangre de Cristo Jesús. Eso nos ayuda a pararnos firmes, a no creernos mucho porque hacemos buenas obras. Somos salvos para buenas obras, pero eso no nos salva.
Eso nos hace aptos para buenas obras. O si he sido tan malo que digo, no tengo salvación, no importa. Si tú pones la fe en lo que ya Dios ha dicho, que somos justificados por medio de la fe en la sangre del Señor Jesús, tus pecados son perdonados. Dice la palabra que si nuestros pecados fueran como a la grana, serían emblanquecidos como la blanca lana. Así es solo la fe, no es nada. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, porque nosotros los seres humanos nos caracterizamos por eso. ¿Y ahora qué haré? En el libro de Hechos, ¿qué le dijo el carcelero a Pablo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es solo eso. Él no tuvo que hacer nada, solo creer, solo recibir lo que el Padre envió. Y es para nosotros y es para toda la humanidad. Por eso hay que predicarlo, hay que enseñar. Y primeramente nosotros creerlo. Creerlo porque así fue estipulado por Dios, que no miente, que no cambia, que no muda. El diablo quiere traer pensamientos a nuestra mente. Pero recordemos lo que ya lo sabemos, que es así, es solo por la sangre del Señor con el cual hemos vencido al diablo, porque fuimos trasladados de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Y para los que no lo saben, pues enseñémoselo. Enseñémoslo porque ellos no lo saben. Ahorita están pasando muchas cosas a nivel de la tierra con esta pandemia, a nivel de toda la humanidad. Y en Cali y en Colombia cosas más específicas además de la pandemia. ¿Qué necesitamos que ellos sepan? Todos quieren que ya se acabe la pandemia, todos quieren que ya se acabe este desorden que hay en Colombia, pero ¿realmente saben qué es lo que Dios quiere? Que confiemos en la sangre del Señor Jesús y que prediquemos el Evangelio para que las personas confíen en esa redención eterna y en esa provisión eterna, porque es que el pacto implica provisión. El pacto implica que Dios se hace cargo de nosotros en la totalidad de nuestras necesidades, las que necesitamos acá en esta tierra mientras vamos a su presencia. Cuando venga el día de la resurrección, cuando venga el día en que somos transformados los que estemos acá y por la eternidad. Entonces, es poderosa la sangre del Señor Jesús, la sangre de este Cordero. Solo es Jesucristo. No hay otro Cordero. A partir de que el Padre ya envió a su Hijo, no acepta ninguna otra sangre. Cualquiera que esté derramando sangre de corderitos para seguir haciendo los sacrificios antiguos para acercarse a Dios, no es aceptada. Es solo la sangre del Señor Jesús. Por eso es que es con ella que vencemos al enemigo. Veamos también Romanos 5:9. Un momentico, allí mismo vamos al capítulo 5, verso 9. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Solo hay una forma de ser justificados delante de Dios y es por la fe en la sangre del Señor Jesús. Y mire que el apóstol Pablo le dice, pues mucho más estando ya justificados. Ya, hubo un momento en que pusimos nuestra fe en la sangre del Señor Jesús. ¿Y quién nos permitió eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que todavía se mueve sobre la tierra para darnos esa fe de que es verdad, que el Señor Jesús vino a la tierra, que murió, que derramó su sangre, que el Padre perdona pecados solo por la fe en esa sangre. Ahí está el Espíritu Santo trabajando. Yo no creí el Evangelio porque un día decidí, bueno, hoy sí voy a creer y mañana no voy a creer, no. Sino que vino el Espíritu Santo y me permitió tener esa seguridad de que podía confiar. Recuerdo que una vez estaba orando y me sentía tan mal, yo decía, ay, pero yo cómo voy a acercar a Dios. Y me vino el pensamiento del Señor, el Espíritu Santo. Acuérdate que tú no te acercas a mí por tus justicias son como trapo de inmundicia. Y eso me trajo una libertad impresionante a mi vida.
porque a partir de ahí entendí que yo no necesito hacer buenas obras para acercarme a Dios. Solo creer en el sacrificio del Señor Jesús, en esa sangre poderosa. Entonces dejé de creerme que porque hacía buenas obras me podía acercar, o porque no había hecho buenas obras entonces no me podía acercar. Y eso me trajo una libertad impresionante. Ahí fue una de las formas como fue vencido Satanás de mi vida. Porque vino el Espíritu Santo y me alumbró el entendimiento. Y sigue siendo lo mismo para toda la humanidad. Es por la fe en esa sangre. Porque estando ya justificados, no debemos confiar en nada más, sino en esa sangre. En todo momento debemos confiar en esa sangre. ¿Hemos pecado? Está haciendo la sangre allí. La sangre sigue allí, clamando por vida, por perdón, por redención. Entonces, es solo por esa sangre que ya fuimos justificados los que ya hemos creído. Los que no han creído, pues hay que predicarles para que pongan su confianza en la sangre del Cordero. Leamos Efesios 1:7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es solo por la gracia de Dios. Vamos soltándonos de cualquier opresión o cualquier mentira que el enemigo haya traído a nuestras vidas. Cuando uno pone la fe en la sangre del Señor Jesús, el enemigo no puede contra nosotros, porque esa fue la provisión y la propiciación que Dios dio para la humanidad. Ya se manifestó el Cordero, ya podemos confiar en su sangre. Ya los que hemos sido justificados debemos seguir creyendo por lo mismo, el poder de esa sangre delante de Dios y para hacer huir al enemigo y aún para nuestra misma conciencia. Porque es esa sangre la que nos limpia nuestra conciencia de pecado. No hay nada más. Solamente esa sangre, la sangre del Cordero, la sangre del Señor Jesucristo. Fuimos rociados por ella cuando recibimos al Señor. Así como en el antiguo pacto, Dios hacía que las personas fueran rociadas así, salpicadas por la sangre de ese animalito que habían sacrificado. Hoy por la fe, nosotros no vemos cuando fuimos. Yo no quedé untada de sangre y dije, uy, esta es la sangre del Señor Jesús, ya quedé limpia. No, es por la fe. La fe, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe en la palabra de Dios. Porque Dios prospera es su palabra. Es esa fe la que nos roció cuando llegamos al Señor, pero no nos dimos cuenta, pero es algo que sucedió. Sucede en lo espiritual y nosotros no lo hemos visto con estos ojos naturales, pero si Dios lo dijo, póngale la firma. Póngale la firma. Leamos un momentico Apocalipsis capítulo 1, el verso 5. Dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Otra vez la sangre del Cordero. Nos amó, dio su vida, derramó su sangre. ¿Para qué? Para ponerla en el lugar santísimo allá en el cielo, clamando vida, clamando perdón, clamando redención, y nosotros ponemos nuestra fe en esa sangre y automáticamente lo que Dios ha dicho se cumple en nuestras vidas. Nos lavó y nos sigue lavando. Veamos un momentico primera de Juan 1:7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, esa sangre no hace un efecto puntual solamente.
Hace un efecto puntual en el momento que creemos para salvación, para redención, para ser trasladado de las tinieblas a la luz, del reino del diablo al reino del Señor Jesús, del Padre Celestial, el reino de los cielos. Pero nosotros la embarramos todos los días. Dígame quién no la ha embarrado. Eso es algo tan tremendo cuando uno recién llega al Señor, que como me pasó a mí, yo cómo hago para acercarme a Dios. Ahí está la sangre, clamando vida y clamando perdón. Yo tengo es que confesar mi pecado. Sí, Señor, la embarré. Hice algo que no es tu voluntad. Por favor, perdóname y lávame. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Porque cuando no lo sabemos ni lo entendemos, el diablo nos mantiene señalando y acusando. Y aunque el Señor no nos está señalando ni acusando, nosotros creemos que sí y nos sentimos mal. Y no nos deja prosperar en el camino con el Señor. No nos deja acercarnos a Él. Pero cuando el Señor nos revela esto, ya no le creemos al diablo. Ya no creemos en que somos nosotros por nuestras justicias que nos acercamos a Él. No creemos al mundo que nos dice, ay, este ya se cree santico. No, pues, el santico. Sí, ya fuimos justificados. Y si la embarramos, ahí está la sangre. El poder de la sangre no se ha agotado. Ahí está el poder de la sangre para limpiarnos de toda maldad cuando confesamos nuestros pecados. Es poderosa esa sangre de ese cordero. Y ese cordero es Jesucristo. No hay otro cordero. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo solo es el Señor Jesucristo. No hay otro. Leamos un momentico Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 13 del verso 20 al 21. Dice así: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, recuerde que es un pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Solo podemos ser aptos por la sangre. No hay otra forma. Y por esa sangre el Padre se compromete a hacernos aptos para hacer su voluntad. Por eso la palabra dice que el que empezó la buena obra es grande y poderoso para llevarla hasta el fin. Cuando Él nos llamó, cuando nos dio la fe, Él no nos deja allí. Él por esa sangre nos hace aptos para hacer su voluntad en el diario caminar. Él mismo nos perfecciona, afirma, fortalece y establece, dice la palabra. Entonces, esa sangre no es de un solo momentico. Y esa sangre es poderosa porque la fe en esa sangre, mira lo que nos lleva. Aptos para hacer la voluntad del Padre. Como dice aquí. Os haga aptos, el verso 21. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Esa aptitud nos la da Dios. Nosotros ponemos la actitud de acercarnos a Él y la fe de confiar en esa sangre. Pero la aptitud la pone el Señor. En nosotros podemos el querer y el Señor pone el hacer. Nos fortalece y nos capacita para hacer su voluntad. Entonces, mire la garantía que hay en esa sangre. Mire el poder que hay en esa sangre. El diablo nos puede burlar, el mundo nos puede burlar. Nosotros nos podemos desanimar. Ay, no, pero es que la embarré, no, pero es que no puedo. Y una cantidad de cosas. Pero es que Dios empezó la buena obra. Es la garantía y la garantía es la sangre del Señor Jesús. ¿Quién lo ha dicho? El Todopoderoso, el que no miente, el que no muda y para el cual no hay nada imposible. Nosotros debemos exponer nuestra fe en esa sangre para ser aptos para toda buena obra. También dice en Apocalipsis 7:14, y por cuestión de tiempo no lo voy a leer ahí, pero ustedes lo leen.
Y dice que con ellas emblanquecieron sus vestiduras. Por medio de esa sangre nuestras vestiduras son emblanquecidas, porque nosotros no nos podemos presentar delante de Dios con cualquier vestidura, ni con mancha, ni con arruga. Y esa sangre es la que nos hace aptos, emblanquece nuestras vestiduras para podernos presentar delante de Dios, para estar el día de las bodas del Cordero. Así como el Señor estipuló y que era una sombra de lo porvenir al pueblo de Israel y le dio esas ordenanzas y todo eso, así como por esa sangre el ángel de la muerte no los tocó, así como por esa sangre Dios se comprometía a perdonar pecados, ahora es en la sangre del Señor Jesús, que ya está aquí, de los bienes venideros. Entonces, yo les animo, en el nombre de Jesús, que sigamos confiando en esa sangre, porque es por ella que hemos vencido al diablo. Por la fe inicial que pusimos, que en ella somos perdonados y somos justificados, pero también en la fe que Dios obra todos los días, que esa sangre sigue siendo activa y poderosa, para que esa buena obra que Dios empezó siga hasta el final en nuestras vidas. Y no solo en nuestras vidas, sino cuando oramos por nuestra familia, cuando oramos por la salvación de las almas, cuando predicamos el Evangelio, esa sangre clama vida. En todo momento esa sangre va a estar clamando vida. Entonces, por favor, tengamos esto siempre presente. No fuimos justificados por nuestras obras. Podemos ser o muy buenos o muy malos, lo único que nos justifica es la fe en la sangre del Señor, que nos traslada de las tinieblas al reino de Dios y nos da herencia, nos da vida eterna, todos los días nos vivifica y nos hace aptos para esas buenas obras que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo, porque Él se compromete a llevar a cabo esa obra en nosotros. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad, pero por la sangre, por el pacto, el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. Dios se compromete. Esa sangre no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. El enemigo no nos puede tocar cuando clamamos la sangre, porque esa sangre lo venció y lo despojó. Él no puede tocarnos a nosotros cuando clamamos esa sangre, y hay muchos testimonios de que así es, porque Dios da testimonio juntamente con su Espíritu Santo. Entonces mire el poder de la sangre de ese Cordero, y ese Cordero se llama Jesucristo, con el cual hemos vencido al enemigo. Una de las armas poderosas que el Señor nos ha dado, yo diría que es la más poderosa, porque nos introduce al reino y nos sustenta en el reino. Somos del reino y Dios quiere que sigan llegando las almas al reino, porque esa sangre sigue clamando vida. Dios no ha dicho todavía que ya no más. Sigue clamando vida, así como en este momento la gente con sus odios y con sus cosas en sus corazones claman que la vida y odian y quieren matar y todo eso. No, la sangre del Señor Jesús no quiere matar, ni quiere odiar. Quiere redimir, quiere salvar, quiere dar vida eterna, quiere librar de la potestad del diablo. Esa poderosa sangre. Vamos a orar. Padre Santo, bendito Dios Todopoderoso, aquí estamos, Señor. Eres solo tú, Espíritu Santo, el que trae y alumbra el entendimiento, el que nos recuerda tu palabra, Señor, en cada momento que necesitamos esa preciosa sangre del Cordero que vence al enemigo, que le ha vencido, Señor, y que nos ha dado la victoria a nosotros para justificarnos por la fe en esa sangre, para sustentarnos todos los días y para que el enemigo suelta y huye, porque Él fue el que fue despojado, no fuimos nosotros. Es Él el que ha sido despojado por medio de esa sangre que le venció allí en la cruz de Calvario. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo. Gracias, Señor, por haber sido propicio. Gracias, Señor, por haberlo preparado desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Padre, por haberlo enviado, Señor, en tu tiempo.
Gracias, Señor Jesús, por tu preciosa sangre, Señor. Bendecimos esa preciosa sangre. Damos gracias por esa preciosa sangre, Señor. Por esa poderosa sangre. Por esa sangre que nos purifica, que nos lava, Señor. Damos gracias porque todos los días podemos clamarla, Señor, para ser lavados, limpiados de toda nuestra maldad, Señor. Para seguir siendo llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Para que sigas prosperando la buena obra en cada uno de tus hijos, Señor. Esa preciosa sangre, Señor, que clama la salvación, que clama la vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu sangre. Gracias, amado Espíritu Santo, por alumbrarnos el entendimiento en todo momento del poder de la sangre con la cual hemos vencido al diablo, Señor, y a todos sus enemigos, a todos sus demonios, Padre, a todos esos ángeles perversos que le sirven, Señor, porque para nosotros se han dispuesto los ángeles del cielo, Señor, en el pacto, en el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús, Señor amado. Ayúdanos a seguir, Señor, comiendo del pan y bebiendo del vino, Señor, que es el nuevo pacto, Señor, que hemos hecho, para que sigamos siendo edificados, para que sigamos siendo fortalecidos, amados, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Papito Dios, por cada uno de los que están escuchando esta tu palabra, Señor, para que tú, Espíritu Santo, traigas esa libertad, Señor. Traigas esa libertad porque nosotros fuimos llamados a vivir en libertad, no en esclavitud, ni en miedo, ni en temor, sino en una total libertad, Señor, con poder y autoridad en contra del enemigo, Señor, porque por medio de ella le hemos vencido. Gracias, Padre Santo. Recibe, Señor, toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para todos, para cada familia, para cada iglesia que en este momento se reúne en la casa. Y que si Dios permite, prontamente nos reuniremos en un local con la bendición de Dios. Bendiciones.